Señor, que tu gracia no nos abandone, para que, entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad.
Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, la ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, la ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece al reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo robaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Vemos en este Evangelio que acabamos de escuchar, como tantas veces, la importancia tan grande que le da Jesús al perdón, la importancia que le da como, vamos a decir, íntimamente unido al amor. Cuando queremos a las personas, somos capaces de perdonarles y también de pedirles perdón cuando hacemos mal. Por eso vemos cómo ya sus apóstoles estaban entendiendo que Jesús era muy a favor del perdón, porque era algo que les estaba enseñando y quería que ellos lo fueran practicando. Por eso Pedro le pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Le pregunta: hasta 7 veces, como diciendo muchas veces. 7 le parecía como generoso, pero porque estaba entendiendo que Jesús era muy favorable al perdón. Y Jesús le contesta: no 7, sino hasta 70 veces 7, que suelen decir, yo no sé, arameo ni esto, pero que debía ser una expresión como para decir que hay que perdonar siempre. Es lo que Jesús transmite, ese perdón. Evidentemente el perdón no lo podemos mezclar con la defensa de la justicia, etc. Son cosas distintas, pero sí el perdón, el no odiar, el no tener rencor, el no negar el perdón a una persona, el no mantener la enemistad, es algo esencial que nos ha enseñado Jesús como identificativo, digamos, de nuestra religión. Por eso pone este ejemplo que nos recuerda, esta parábola de Jesús nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, que siempre nos perdona cuando nosotros no hacemos bien, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos mal. Dios siempre está deseando perdonarnos y cada vez que arrepentidos le pedimos perdón, acudimos al sacramento de la confesión, sabemos que hay una fiesta en el cielo, es decir, no solo nos perdona, sino que nos quiere hacer sentir bien incluso ante el perdón.
no sentirnos mal y nos perdona justo, sino que quiere que sintamos alegría, sintiendo que en el cielo también hay alegría, hay una fiesta. Y quiere que también entre nosotros actuemos de esta manera, es lo que nos da a entender esta parábola. Si Dios nos perdona siempre, nosotros no podemos estar viviendo las cuentas, siendo durísimos con los demás, no ofreciendo el perdón que se nos pide, manteniendo enemistad o manteniendo rabia o manteniendo odio o buscando venganza. Es algo que no lo podemos hacer, que no quiere Jesús que tengamos ese corazón. Como decía, no quiere decir que no tengamos que defender lo que es justo o que sea justicia, etc. Y hoy también, esta semana, se han cumplido 10 años del pontificado del Papa Francisco. Quería decir un par de palabras también, que me parece un hito importante. Ya ayer, precisamente, hace 10 años, salía al balcón de San Pedro. Yo estaba allá, en la plaza de San Pedro, y estaba viendo el humo blanco y tardó como una hora más o menos, y salió al balcón y sus primeras palabras fue buenas tardes, dijo lo primero, lo cual ya vamos a decir, el público romano ya quedó casi cultivado con ese, vamos a decir, es algo tan sencillo, pero tan cercano también. Y luego ya, pues, él mismo le dijo que quería ser el obispo de Roma, etcétera, que lo habían elegido. Y luego ya, pues, hemos tenido 10 años de este papa, que eligió un nombre que era novedoso. No es tan fácil, porque llevamos 20 siglos de papas, y es el primero que eligió a Francisco precisamente por San Francisco de Asís. Es decir, es un papa que tiene, aunque es jesuita, pero tiene una inspiración franciscana en ese sentido de que quiso elegir al Poverello de Asís como su nombre. Nos ha querido mostrar en estos 10 años esa sencillez del Evangelio, ha querido hacernos volver a la sencillez del Evangelio, a buscar dónde está lo más esencial en nuestra fe, no en cosas externas, llamativas, sino en aquella palabra de Dios, aquel Evangelio, que es un tesoro grandísimo que tenemos siempre que descubrir, que profundizar en el mismo. Yo diría que sobre todo las encíclicas que nos ha ido ofreciendo, Evangelii Gaudium o Laudato Si, también, vamos a decir, la importancia que le da también al amor a la creación, a la familia, Amoris Laetitia, etc. Este Papa ha querido darle una importancia muy grande a todo eso. Y a la vez también es un Papa que, vamos a decir, ha buscado seguir ese espíritu del Vaticano II de diálogo con el mundo. No quiere decir que se acepte lo que piensen los demás o otros, pero sí estar abiertos a un diálogo, a escuchar otras formas de pensar, a razonar, a tratar de hacer ver también el porqué de los razonamientos o el porqué de lo que enseña la Iglesia, etc. Esa actitud abierta, dialogante, digamos, que ha caracterizado al Papa Francisco. Por eso quiere también dentro de la Iglesia promover la sinodalidad, que haya más sinodalidad, que se escuchen las distintas opiniones, que tratemos entre todos, vamos a decir así, de llevar adelante este mensaje de Jesús. Pedimos, por tanto, en este día a Jesús por nuestro Papa, por nuestro pastor, por el Papa Francisco. Leemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por el Papa Francisco para que le dé fuerza, le dé gracia, le dé luz para guiar el rebaño que le ha sido encomendado. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos los católicos para que sintamos el Papa como el sucesor de Pedro, nuestro pastor, a quien como ovejas tenemos que escuchar su voz. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que este sacrificio de salvación purifique nuestros pecados y atraiga sobre nosotros la ayuda de tu poder por Cristo nuestro Señor. Amén. Jalma Zuegi, Bora Bielza, Escorrac Janduco, Budejan Marín. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario de la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre y escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de mi eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue con mirada a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onenbitatez, onekineta, onengan, zuri eta jakoiko alguzti Espíritu Santo,
denean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsi nahi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure herria, zeruetan zerana, santu izan zure izena, etorri zure reina, egin zure naia, zeruan bezala gure herria. Eman ikustu gaur egunotan egokia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zornea, barkatzen diogu ezkero, eta ez dute líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.